podcast. Entonces, la finalidad de esta terapia que os comento es reprocesar, desensibilizar y reprocesar el trauma. No significa que te vayas a olvidar de lo que te pasó, significa que deja de estar conectado con emociones negativas y ya puedes recordarlo sin dolor, Puedes sobrellevarlo de mejor obviamente. manera. Claro. Sí, pero es que no todo el mundo tiene acceso a esa terapia, no se conoce prácticamente, o sea, se implementó para los que venían de la guerra de Vietnam totalmente traumatizados con trastorno de Sí. estrés postraumático y funcionó y está extendida en todo el mundo, o sea, podéis, desde cualquier parte del mundo hay terapeutas MDR. Pero ya, mira, hay un pequeño punto. Ya, no está en las facilidades o lo que consideran fácil en base a cierto tipo de ayuda. Entonces, ¿qué hacer ahí? Pues? Parte de uno también el querer moverse o agilizar un poco la situación, porque si sabes que te está haciendo daño, o sabes que estás en un colapso, o estás dentro de, girando en ti mismo, debería uno hacer ese hincapié y generar la alternativa. O como dijo Vadim, unas simples piedras también pueden cambiar algún tipo de emoción y polarizarlo de mejor manera. Por eso digo, ¿cómo entonces, Anita? Si según acá no está establecido o no es de una forma fácil de acceder, pero sí existe, y sí tú dices que hay estadísticas de que sí hay mejoría, entonces optar por ahí, porque uno moverse ahí. Me- ¿Cuál es el paso a dar? A eso voy. Mejoría del 100%. O sea, ese tipo de terapia ofrece mejoría del 100% al trauma, al trastorno de estrés postraumático, sea simple o complejo. El tema es que, a ver, es que yo te entiendo, entiendo lo que dices, pero las personas cuando están altamente traumatizadas entran en indefensión aprendida, o sea, en una congelación en la que ya no le ven final, no entienden qué pueden hacer, no, o sea, incluso existen puntos en los que se despersonalizan totalmente, ya no saben quiénes son, quiénes eran, qué les gusta, de qué disfrutaban, Sí, entran en una anedonia emocional, o sea, no tienen prácticamente emociones, entran en una anedonia emocional totalmente plana en la que viven de forma autómata, pero no le encuentran sentido a nada, ni placer a nada. Hoy yo tengo una mi- terapia súper buena, pero los cables de un enchufe y te los pone en la lengua. Bueno, santa ah, solución. ya. Pero ¿sabéis qué pasa, Lucero? Adoré la intervención de Anita. Gracias por Sí, subir, Anita. Sí, la Eh, neta, seca. gracias por subir. Eh, a lo que voy yo es que la Gracias, respuesta a de lo que nada. estás preguntando está en este mismo live. Si te encuentras Ujú. con alguien que está en este círculo vicioso de no poder salir porque no tiene más herramientas, lo que yo te planteaba delante, llega un punto en que llega alguien, que lo que yo te decía, mira cómo se da, llega un sí, punto en que llega alguien que ni siquiera conoces, que no sabes, que la vida puso, que la energía, que Dios, donde queráis, y te trae una respuesta y te trae una solución a algo que tú no tenías y cómo conseguir. ¿Me entendía lo que voy? Entonces al o sea que, final o sea que aquí pasa, está. claro, pero pasa lo que está pasando exactamente ahora. ¿Cachai? Que llega alguien con una respuesta que tú ni siquiera conocías que existía. Conocía. Mm. ¿Me cachai o no? Y finalmente termina quizás transformándose en una solución a futuro para alguien que estaba inmersa en un círculo del cual quería salir, pero no podía porque no tenía las herramientas. ¿Cachai a lo que iba? Entonces, en el fondo, esa respuesta es lo que se está dando ahora y es exactamente el mejor ejemplo de lo que yo te quería decir. Ven, ¿Cachai? Anita. Hay veces en que simplemente no tienes la herramienta porque no tienes el conocimiento, porque no has sabido dónde buscar, porque el medio social en el que estás tampoco te ha ayudado, porque el medio que te rodea es parte de lo que te ha tocado vivir y no necesariamente es donde vas a encontrar la solución o donde vas a encontrar la ayuda que necesitas. Y de pronto pasa algo, entre comillas, mágicamente en tu vida, en que aparece una Anita o aparece una Catrala o aparece un Lucero que te da finalmente una luz o una Te amo, ampolleta Lucero. para prender la luz y encenderla y dar una solución a algo que tú no podías solucionar por ti, aunque quisieras. Solo comparto lo que sé porque, a ver, no sé si conocéis a Iñaki Piñuel, es un psicólogo muy reconocido aquí en España. Bueno, hace conferencias en todo el mundo. Yo me capacité con él y soy acompañante terapéutica experta en trauma. Entonces, por eso el tema ha sido como, tengo que subir para, no sé, Oh, por lo maravilla. menos dar mi punto de vista, explicar un poco. Yo animo a todo el mundo que esté pagando una terapia que no le funcione y que sospeche tener carga traumática, buscar terapeutas MDR. Es una terapia que se puede hacer online
Siempre es Ah, importante que sale. el tema que yo te decía, como tú dices que la persona queda como en un estado de inercia o queda consciente, sin como su propia voluntad, por decirlo así, ¿cómo tú das el paso de saltar de acá a este otro sector que te va a ayudar, que va a solucionar? Porque claro, mira, puede que sea así, pero dar ese paso o tomar esa iniciativa en base a la condición que uno tiene actualmente es súper complejo, como lo explicas tú. Pero ¿cuáles serían los pasos a seguir, según tu opinión, en base a lo que tú estudias, de dar ese paso, de atreverse, de hacerlo? No, mejor pregúntale cómo llegamos a eso. A ver, Él, generalmente la persona llega al punto o sea, llega a un punto tan bajo que está, La rosa. que tiene que decidir a nivel ya directamente de su vida, el instinto de supervivencia. Si funciona ese instinto de supervivencia, esa persona saldrá. Y en el 95% de los casos elige vivir, elige intentarlo. En el 5% de los casos, o 7, lamentablemente no. Y por eso es tan importante lo que comentabais de la red de apoyo. Si vemos que una persona está en una situación de vulnerabilidad crítica, hay que tirar de ella, porque ella sola en ese momento no puede. Y no quiere decir que sea más débil o menos, no, es que ha llegado a un punto de quiebre Exacto. psíquico por acumulación. Por acumulación, tú no sabes esa persona todo lo que ha tenido que vivir a lo largo de su vida para que ahora por, yo qué sé, un problema laboral, por ejemplo, o el fallecimiento de un familiar se termine de hundir. Si se ha hundido por eso, que es lo que tú ves aparentemente, es porque detrás lleva una carga pesadísima, no porque no Sí. sea capaz de soportar eso puntual. O sea, es que va más allá, en serio. Y a ver, Lo que te digo, lo de salir, lo de salir es eso, es básicamente cuando decides vivir. ¿me A ver, entiendes? es que sí, te entiendo. Los ataques de pánico no son un fin en sí mismo. O sea, enmascaran, es un aviso del cuerpo de que algo no anda bien a nivel psíquico. Entonces, lamentablemente las terapias, en todos los terapeutas, nadie prácticamente te hace un análisis psicométrico con una batería de test para identificar lo que te pasa. O sea, es que yo no entiendo por qué actúan así. Cuando llevas un coche a un taller, un carro, no sé cómo lo llamáis vosotros, le hacen una inspección, ¿no? Para saber qué le pasa. Y en base a Era su eso te dan valiente. un presupuesto y te hacen un diagnóstico. Oye, mira, pues tengo que cambiar esto, lo otro, no sé qué, y te va a costar tanto. Y ya está. Pues en terapia deberían hacer lo mismo, en terapia psicológica. En medicina lo hacen, te hacen pruebas para saber qué tienes. Pues en terapia psicológica hay muy pocos terapeutas que hacen eso. Entonces, deberías de medirte la carga traumática para saber si tienes estrés O postraumático. sea, no te es dicen, vida. La lo que han hipocondría es un síntoma o sea, bueno, es un síntoma. Generalmente se desarrolla cuando hay unos niveles de ansiedad muy altos. Es eso lo que te pasa, por eso tienes miedo a enfermarte por comer una lechuga o sea, siempre piensas en lo peor que podría pasar. aparte entiendo que por lo que dice Anita, al sentir miedo también es aferrarse a la vida o a la situación de la supervivencia, porque de cierta manera te cuida. Sí, sí, pero es que es un miedo desmesurado, o sea, no está actuando de una forma adaptativa ese miedo. Y hay que mirar por qué. Yo es que, bueno, ahora lo último que has comentado de que vives en los extremos, extrema alegría y extrema tristeza, ¿nunca te han hecho ninguna batería de test para saber si tienes algún rasgo, no te digo trastorno, pero algún rasgo de trastorno límite de la personalidad, borderline? Pero la idea es solucionar, weón. Por eso la idea es solucionar. Oye, Anita, ¿el borderline en qué consta? Oh, ¿a ti Es está lo mismo lloviendo? que lo mismo que el trastorno límite y generalmente se genera ese trastorno por una mente altamente traumatizada en un periodo, en la adolescencia normalmente empieza a surgir. Se caracteriza pues por un apego, a ver, todo viene de un apego inseguro o evasivo. En la infancia, cuando no puedes establecer un apego seguro normalmente con los progenitores o con los Con los cuidadores, con las padres, personas que te claro. cuiden, sí. Se genera pues eso, un apego inseguro o evasivo y eso es adaptativo en el momento porque te funciona, o sea, a veces te acercas a la fuente de conflicto porque necesitas amor y luego te alejas porque te están haciendo daño. Y eso Sí. se convierte en un patrón y terminas adoptándolo en tu etapa adulta.